Muy bien, pues muchas gracias por estar presentes, todos los que nos visitan el día de hoy, a esta nueva plática que nos va a dar la profesora Zulay Toro. Ella tiene bastante tiempo en lo que es la astrología, una profesora que representa al continente sudamericano, en particular el país de Venezuela, de muy fácil palabra, de muy buen don de hablar. Entonces ella el día de hoy nos va a hablar sobre lo que es la astrología y los famosos. Entonces, pues les deseamos a todos un buen día, una buena conferencia y muchas gracias, Zulay, por participar. Adelante. Hola, ya vamos a compartir pantalla. Vamos para allá. Aquí estoy, ok. Bien, ya va que voy a... Ok. Bueno, astrólogos famosos. Vamos a tratar un tema que es un poco extraño porque ¿cómo hacemos para saber que son famosos, no? Pero bueno, vamos a intentarlo. En la antigüedad, hace en el siglo I o II, existió un señor que se llamaba Claudio Ptolomeo. Él hizo una obra muy famosa, él hizo un trabajo muy interesante. Él vivía en Egipto y se cree que trabajó en la biblioteca de Alejandría, la que quemaron por allá. Bueno, y él fue astrónomo y astrólogo, porque en ese tiempo, en la antigüedad, esas dos profesiones iban de la mano, estaban muy ligadas. También fue geógrafo, matemático, ahí aprendían de todo y hacían de todo. Entonces él se dedicó a la observación de los astros y resolvió problemas planetarios, como por ejemplo la retrogradación de los planetas, el aumento del brillo mientras retrogradan, la duración de las revoluciones siderales. También aplicó este estudio de la astronomía a la astrología, pues él fue el que creó los horóscopos. Entonces él hizo un libro muy famoso que se llamaba Tetrabiblos, y eso se convirtió en la Biblia de la astrología por muchos años. Ay, me adelanté y dije esto antes de que saliera. Bueno, eso fue todo lo que él resolvió. También hay unos astrólogos árabes, ¿no? Que hay muchos que estudiaron la astrología y ellos hicieron libros y influyeron grandemente en sus descubrimientos, y la prueba de eso está en estrellas que son conocidas con nombres árabes, como Aldebarán, Altair, Betelgeuse, Rigel, Vega. Todo ese es el legado del lenguaje de los árabes. Los árabes también les interesaba mucho la astrología. Hay un señor que se llamó Tycho Brahe. Él nació en Escania, en un castillo, el 14 de diciembre, ya que hoy es 15, nació un día como ayer y murió un 24 de octubre. Por lo tanto, él era del signo de Sagitario. Él era astrónomo y fue un gran estudioso del cielo. Él observaba las estrellas permanentemente y él incluso hizo que le construyeran un observatorio para trabajar, para convertirse. Pues fue el primer instituto de investigación astronómica del mundo, con instrumentos diseñados por él mismo, que le permitían medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión mayor a la que existía en ese momento. Él creía que el movimiento de los planetas influía en los sucesos terrestres.
trabajó en la predicción del tiempo, realizó interpretaciones astrológicas de la supernova. Él fue el primero que descubrió una supernova y de un cometa. Escribió cartas astrales para sus jefes, que eran los reyes Federico II y Rodolfo II. Para él la filosofía, la historia, la alquimia eran partes fundamentales de sus estudios. Ay, me adelanté, hay más que decir del otro. Pero bueno, este Johann Kepler trabajó con Tycho Brahe. El Tycho Brahe era muy famoso, entonces, ¿qué es este? Él era muy famoso. Y entonces él, cuando logró que le construyeran ese Uri, Uraniborg, que era el primer instituto de investigación, lo invitó a trabajar a Kepler con él, y, y bueno, él fue para allá y trabajó junto a él, junto a el anterior, en Praga, y él pensaba, el anterior pensaba que solo se conseguía una verdadera, un verdadero conocimiento de la astronomía a través de una observación muy sistemática, noche tras noche, y usando instrumentos los más eh, precisos posibles. Johann Kepler le aprendió muchísimas cosas, y a la muerte de Tycho Brahe, él se encarga de todo y queda en posesión de todas las cosas que él había trabajado, incluso del puesto que él tenía con el rey fulano, ¿no? Entonces sigue trabajando y, sobre la base que tenía, y logra las medidas del movimiento de Marte, los movimientos retrógrados, que le sirvieron a él, en base a esas medidas, le sirvieron a él para formular las tres leyes que rigen el movimiento de los planetas, las 3 leyes de Kepler, que son muy famosas y no se las voy a decir. Entonces, bueno, eso es unas cosas buenísimas que hace, ya va. Ajá. Él escribe un libro que se llama Mysterium Cosmographicum. Eso es latín, creo yo. Entonces ahí habla de las relaciones angulares entre los planetas, habla de los intervalos musicales, de las oposiciones, de razón del círculo entero sumital, la octava, los trígonos. Él hace él hace unas armonías con las relaciones de los planetas. Y él logra conocer, bueno, ahí están, logra, basado en todos esos estudios que hace, él habla de la velocidad de los planetas. Cuando los planetas se acercan al Sol son más rápidos. En ese momento el planeta más lejano del Sol era Saturno, y entonces él logra saber el tiempo en el que se mueve con mucha precisión. Luego, y a eso le da unas medidas. Y esas medidas musicales, o sea, cuando él habla de quinta, la quinta es una manera musical, pues un semitono, un sostenido, una octava aumentada, una tercera menor, todas esas son formas musicales. Entonces todo eso lo aplica a los planetas, y él supone que Saturno, cuando está en el afelio, es la nota sol, y cuando está en el perihelio es la nota si. Y entonces que ese conjunto de planetas constituyen un coro en los que los bajos corresponden a Saturno y a Júpiter. Los bajos son las voces más graves, el tenor a Marte, el contralto, voz de mujer, a la Tierra y a Venus, y el soprano a Mercurio. De él escribió alguien que lo admiraba mucho, que él había escrito una obra muy buena, pero que se lamentaba que un hombre de su sabiduría en la última etapa de su vida tuviese demencia senil. ¿Por qué lo acusaban de demencia senil? Bueno, porque él dijo que las mareas en el mar, ¿no? Venían motivadas por una atracción
que la luna ejercía sobre los mares. Por eso le llamaron que tenía demencia senil. Pero ya sabemos que esto fue demostrado posteriormente y ya sabemos cómo influye la luna, pero fíjate, él ya tenía la idea de que eso pasaba, ya él también fue capaz de predecir el tránsito de de Venus, perdón, y años después, en 1631, esa teoría quedó confirmada. Él publicó un libro que se llamó Tableau Rudolphine, en que publicó las posiciones de los planetas y las estrellas con mucha precisión. Un trabajo muy grande. Una visión muy diferente, lo llaman astrología psicológica. Y ellos piensan que la astrología es una manera de psicología, que, tiene muchas maneras de analizar un horóscopo. Entonces ellos este, lo analizan más bien como desde un enfoque de de una necesidad psicológica del individuo. Hablan de la sombra, hablan o sea, es algo más interno, más que mueve desde adentro, no es que mueve desde afuera, que más bien en un horóscopo nosotros logramos saber es la parte más de la psiquis del individuo, mucho más que sea movido por cosas externas, desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos astrólogos modernos tenemos a Howard Sosportas. Él desde el año 48, del 12 de abril, y ya está muertico, vivió hasta el 92. Entonces él junto con Liz Green, que está viva, él fundó un centro de astrología psicológica, los planetas interiores, astrología de Kepler. Él, él fue muy reconocido en ahí donde murió, en Londres. Él era muy famoso en Londres, lo apreciaban muchísimo. Él escribió muchos libros, muchos, 21 libros sobre astrología. Y bueno, entre esos están estos, los planetas interiores, que lo escribió junto con Liz Green, la dinámica del inconsciente, o sea, fíjate como es una cosa como más de adentro, más de la persona, que no son, no es que te mueven de afuera. Las 12 casas, los dioses del cambio. Esto es bueno saberlo, porque cuando uno pueda ver por ahí un libro de un astrólogo actual, y que sepa que es bueno, pues entonces lo puede comprar y ahí puede estudiar maravillosamente. Los dioses del cambio, que lo escribió junto con Marta Guastavino. Las 12 casas, las 12 casas, introducción al significado de las casas en la interpretación astrológica. Liz Green, ella está viva. Ella nació en el 46, en septiembre, es Virgo. Ella es psicólogo, aparte de astrólogo, y es muy popular porque ella está viva y todavía da cursos y escribe libros. Entonces ella se basa en la psicología de Jung y piensa que es la que contribuye a desarrollar esa astrología psicológica. Sus libros siempre se basan en eso. Ella, por ejemplo, cuando habla de Plutón, ella habla que Plutón es la sombra, que Plutón es lo que nosotros no reconocemos, que si no lo reconocemos va a salir y nos va a devorar. Esa es la manera de ella ver la astrología. Ay, ¿qué pasó con los libros de ella? Se me perdieron los libros de ella. Bueno, ella tiene un montón de libros escritos. Aquí está.
más de 50 libros, y entre estos apenas nombré algunos porque son muchos. Saturno, el tarot mítico, Barreras y límites, astrología y destino, los planetas interiores, que también lo escribió con otra persona, y Neptuno. Pero son muchos libros. Cuando encuentren un libro de Liz Green, cómprenlo, porque es maravilloso. Max Heindel. Este señor nació el 23 de julio del 1865, también ya está difunto. Él era un ocultista de origen alemán, discípulo del doctor Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el fundador de la sociedad, ¿cómo que se llama eso? No, no es la sociedad teosófica. Él, Rudolf Steiner fundó una escuela de sabiduría. Y él trabajaba, era miembro de esa escuela. Posteriormente se separaron y él funda su propia escuela. Y escribió unas obras muy interesantes sobre el mensaje de las estrellas, sobre astrología, que se llama El concepto Rosacruz del cosmos y el mensaje de las estrellas. Es un libro muy interesante que también debe estar dentro de la biblioteca de nosotros. Les recuerdo que este señor es muy, bueno, ya se murió, pero él, al ser miembro discípulo de Rudolf Steiner, él tenía una visión muy, muy integrada de la astrología y la iniciación, porque Rudolf Steiner es una persona que se podría llamar un iniciado. Adolfo Weiss, este es el papá de los pollitos. Él escribió un libro que se llama Astrología Racional de Weiss. Es un libro que todos lo tenemos en la biblioteca, es un libro que, así como dice ahí, ya, que aquí lo tengo para que lo vean. Es este libro. No sé si ahí lo ven porque yo no veo lo que muestro, pero este libro es grueso, es de tapa dura, robusto y con muchas páginas. Entonces, bueno, aquí él se dedica a buscar, a hacer un planteamiento muy racional de la astrología. Y es un libro que todos tenemos que tener. Es un libro maravilloso, muy costoso, pero todos debemos tener ese libro. Es un libro muy, muy específico que enseña muchísimas cosas con gran detalle. Eloy R. Dumont. Nació fue el 26 de noviembre, otro sagitariano. Y está vivo. Está vivo porque ahí no tengo fecha de muerte. Ah, sí, se murió en 1991. Ok. Bueno, él contribuyó a la divulgación del sistema topocéntrico de las casas y él hizo una edición de las tablas de casas que se publicó y que sí es considerado un texto muy importante de referencia en la astrología. Y él hizo un manual de astrología moderna que lo publicó en el 2004, que se publicó en el 2004, ya se había muerto, y uno de astrología predictiva que se publicó en 1989. Este es uno de los libros, el de astrología predictiva de Eloy R. Dumont. Luego tenemos a Stephen Arroyo. Este señor nació en los Estados Unidos, el mismo día que yo nací, el 6 de octubre, con unos pocos años de diferencia. Él nació en el 46. Bueno, él es una persona que estudia la astrología psicológica, como todos los que hemos visto anteriormente, y muestra la astrología como energías que
energías que nos mueven, y él rechaza el fatalismo, la negatividad de la astrología que había en la antigüedad. Sus libros son muy famosos y se han escrito en muchos idiomas. Han sido traducidos a más de 25 idiomas. Él escribió, entre sus libros, escribió Astrología Psicológica y los 4 elementos, Astrología, Karma y Transformación. Lo repetí. Astrología de las relaciones íntimas, Pisando cenizas, Mexicana y Explorando a Júpiter. Astrología, las llaves del progreso, la prosperidad. George Villafranche. Él escribió un libro, Alferat. Ese fue un tratado de astrología donde él nos muestra una construcción científica del universo. Este es una cosa un texto muy, muy bueno que nos permite estudiar la astrología sin necesidad de un profesor, de la manera tan maravillosa que lo explica, ¿no? Entonces él dice en el prólogo de ese libro que está hecho para eso, para los que empiezan y muestra todo el fruto de todas sus investigaciones de él y de astrólogos muy reconocidos. Dame Rudyard, 23 de marzo, también ya difunto. Él nació en los Estados Unidos, pero luego se mudó a Francia. Aparte de ser astrólogo, él era músico y fue pionero en la astrología transpersonal moderna. Escribió más de 40 libros y muchos artículos referentes a la astrología y la espiritualidad. El libro que estableció su reputación en el campo astrológico fue el primero sobre el tema La astrología de la personalidad, que lo escribió en 1936. Él dice que la astrología no es esencialmente predictiva, sino más bien productiva de percepciones intuitivas. La astrología de la personalidad fue uno de los tratados más influyentes en la astrología del libre albedrío, a pesar de estar escrito con un estilo denso y tortuoso, o sea que hay que echarle cerebro para él, que caracteriza gran parte de los escritos de Rudyard. ¡Ay! Se acabó. Se acabó. Se ha detenido la función de compartir pantallas. Yo tenía otro. Ah, no, ese ya lo vi. A George Villafañe, que escribió La astrología esotérica. La construcción científica del horóscopo. Sí, ese ya lo vi. Bueno, digan pues. No sé por qué dejé de compartir pantalla, pero salte del teléfono, Fernando. Bueno, ustedes dirán, pregunten a ver si yo sé qué contestar. Pues muy interesante. Esos son los astrólogos famosos, muy, muy famosos. Creo que recordar a algunos otros. No sé si mencionaste Morín de Villafranche. Sí, Sí, ¿verdad? claro. También Evangeline Adams. No, esa no. Evangeline Adams tiene muchas anécdotas, pero hay una muy famosa en que la cuestionan mucho sobre la astrología, si era cierto o no, y me acuerdo que la demanda, le hacen un juicio, y entonces se lleva al juicio, y entonces pues dice, bueno, pues vamos a hacer una prueba, y le da una fecha y una hora, dice, a ver, dígame ¿qué me puede decir de esta persona? Y entonces ella ve los datos, hace la carta y dice,
yo no sé por qué, dice, ¿usted se quiere burlar de mí o por qué me da me da los datos de una persona que ya murió? Y entonces el juez se quedó sorprendido y dice, efectivamente, se trata de los datos de mi hijo que acaba de morir. Entonces yo quería ver qué me decía de él. Y entonces ahí Wow. pues no le quedan más que remedio que reconocer, ¿verdad? Otro astrólogo famoso se llamó Serge Raynaud de la Ferrier, que también pues, es el gran promotor de la astrología para nuestra época, al menos en muchas partes de América. Y él tuvo mucha fama como por sus predicciones en Europa, ¿verdad? Y es el gran impulsor de la astrología en nuestra organización. Y bueno, pues son algunos astrólogos más y cada uno tiene sus anécdotas. Si ve uno la biografía de ellos, cada astrólogo tiene sus anécdotas y su forma de pensar. Hay otro argentino que se llama Carlos Reixing, doctor Espicas, muy bueno, ya también falleció, también era caballero templario, y él tenía la escuela de Adolf Weiss, porque al fin y al cabo Reixing es un apellido alemán, probablemente él descendía de alemanes, y entonces él trabajaba mucho con ese estilo de Adolf Weiss. ¿Ven? Y bueno, hay muchos astrólogos más que no tan famosos, pero los más importantes son los que mencionaste. ¿Eh? Ahí no entendí porque pusiste el Charles O. Carter, pero creo que estaba hablando de otra persona. Entonces yo ¿Cuál dije, sería? a ver. Vamos a mirar aquí en la presentación. Ujú. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Ah, es que cerré la... Ya va, un momentito. Un momentito. Bueno, no importa. Voy a compartirla. Por favor. Ajá, no importa que la... A ver, ¿a quién fue? ¿Qué tú dices? A ver, avánzale. Sí, ya va. Ahí. Arribita. Este es No, no. George. ¿Dónde está el libro? Ajá. A ver. Ese no es, ese es Es el que, OIR. sí, no es. A ver, No, no es el que tú hayas pensado. vamos a ser en el otro libro, porque estaba un libro. Abajo está otro libro, ¿verdad? Este. Y mira, ya me entendí. A la izquierda dice Alferat y a la derecha dice George de Villafranche. Entonces, eso es lo que no entendí, si es Alferat, porque ese es un astrólogo. Claro, claro, claro. Hay dos ahí en Son esa dos, hoja. estás hablando de los dos. Claro, Ya. Sí, Alferat es muy bueno, buenísimo, aquí lo y tengo. y aunque su astrología es muy americana, no sé dónde era, pero era muy americana. Y en una ocasión a mí me pidieron que hiciera yo la carta natal para un club rotario. Y yo dije, pues, ¿cómo hago yo la carta natal para un club rotario, no? Mi hermano era rotario y me pidió que le hiciera él tenía que dar un estudio, pues yo la hice. Digo yo, pues, ¿en qué libro me baso? Pues un club rotario pues está compuesto por comerciantes. Entonces dije, pues voy a agarrar el Alferat, que es el más americano que yo encuentro, más estadounidense, y lo hice, y hice la interpretación, eh, captando
todo lo que decía el Alferad en cada caso, porque hay un libro de interpretación de él, y eso le transcribí y se quedaron sorprendidos porque todo lo checaba. Había una parte que decía, conflictos extramaritales. Yo digo, pues, ¿cómo le voy a poner eso a un club? ¿Verdad? Pues que lo pongo. Y luego me dicen, no, hombre, ¿cómo nos reímos? Dice, porque algunos socios, le dicen a su esposa, voy al club, y luego no vienen y se van a ver a la amante, y luego las esposas hablan para ver si están. Entonces tenía muchos problemas por eso. Y digo, mira nada más cómo fue a salir eso, ¿verdad? Para que veamos cómo aplica la astrología. Entonces me gustaba mucho Alferat, Charles O. Carter también, Evangeline Adams, Adolf Weiss, qué difícil para mí. También Mauricio Padilla tenía el lenguaje de Adolf Weiss. Y bueno, pues hay un montón de libros que salieron, ¿no? El Tetravirus, y luego, y hay otros, bueno, parte de Galileo Galilei, también me acuerdo ¿cuál es el que dijo que la Tierra se movía y que primero lo mata? ¿Cuál es? Ese fue ¿Alguien se acuerda? Cecilio, Ay, sí. Francisco. Me olvida Pero el nombre. sin embargo se mueve, dijo. Sí, sí, lo encarcelaron. Y, ¿cómo se llama? Galileo Galilei. Ese era Galileo Galilei. Ah, era Galileo Galilei. Bueno, y pero a Tycho Brahe sí lo quemaron en leña verde por decir que la Tierra se... No, ese murió de viejo, ese no lo... Sí, a él no lo queman, pero tal vez lo vieron. No, pero yo tal no vez sí. quemaron en leña verde. ¿Quién fue? No, a Giordano Bruno fue el que quemaron, pero pues a Giordano Bruno, ¿no? Pero ¿quién fue el que quemaron por leña verde? Ya no me acuerdo. Brahe tenía familia. Gracias, Oscar. Y muy interesante el tema, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Está pidiendo la palabra Fabián? Gracias, sí. Era una preguntita para Zulay. No sé si cuando nombraste a Eloy Ricardo Dumont nombraste, pues porque él fue, creo que presidente del Centro Astrológico en Argentina, y me imagino que fue testigo de algún modo de los que se inventaron el sistema topocéntrico, que fueron astrólogos, un húngaro y un inglés en Argentina, y pues también tiene su historia curiosa de cómo se inventaron eso. No sé si nombraste al respecto, porque yo llegué como tarde. ¿De quién estás hablando? De cuando nombraste a Dumont, ¿sí? Ajá, sí, ajá. No. Sí, que no. construyó el sistema topocéntrico de las casas. Sí, pero sí, me refiero es si tú hablaste o mencionaste algo más de los dos que tienes ahí nombrados. No, no mencioné de Wendell Polish y Anthony, pero menciónalo, dale, dinos. Es que te preguntaba... entiendo que ellos dos inventaron el sistema topocéntrico de casas pero pues como yo no soy conocedor al respecto, pues no entiendo exactamente qué coincidió frente a lo que ya existía y digamos el aporte hasta qué alcances tuvo, pero pues digamos aquí en Sudamérica ha tenido cierta importancia, algo que en el resto del mundo no tanto. O sea, cuando uno mira en general libros de esto de no ser la gente de Argentina, o la gente que estudió con ellos en Sudamérica, en el resto del mundo prácticamente no se conoce. Pero hasta al parecer hay alguna importancia ahí, en tanto lo que ellos hicieron pues no fue digamos, no fue un invento de ellos teórico, como lo hacen usualmente a veces los matemáticos, o usualmente los matemáticos, sino que al contrario fue un asunto eminentemente empírico. Es decir, ellos iban contrastando los hechos con los cuales se encontraban en el día a día y los fueron contrastando y terminaron inventando este sistema. Entonces fue pues basado en hechos, digamos no en teorías inventadas por ellos, sino que fue eminentemente empírico, y como que ahí radica parte de la diferencia de lo que hicieron. Y pues obviamente tiene su historia de cuando migraron a la Argentina y por qué llegaron a eso, y
que estuvieron basados finalmente, entiendo yo, como en astrólogos alemanes. Más allá de eso, pues no sé mucho, pero pues por eso te quería preguntar al respecto, pero pues tampoco sé más. Muchas gracias. Ok, yo tampoco sé más. Si hay alguien más que sepa. ¿O alguien más que Giordano quiera hacer una Bruno, pregunta? sí. Lo llevaron a la hoguera Giordano Bruno, que nos puso aquí nuestra compañera. Bueno, él era astrónomo, por decir que la Tierra no era el centro del universo. Sí, fue la primera vez. Sí, él fue el que quemaron en leña verde. Nos puso aquí Estela, gracias. Pero ya va, ¿es que la leña verde arde más o qué? Cuéntanos. No sé, pero así es Así lo que dice. dice. Ok. Le, Eso nunca le lo había tuvieron, le tuvieron que cortar la lengua porque no dejaba de hablar mal de los católicos, los llamaba burros y a los cabalistas también. A la cábala le decía la burrología judía. Él en todo fue transgresor y pues no estaba de acuerdo con muchas cosas obviamente del catolicismo, y pues él no huyó y lo quemaron. A diferencia de otros que sí lograron huir y que no los quemaron, ¿no? A Lutero lo habrían quemado, pero pues no lo quemaron porque no se dejó agarrar. Agripa, no sé si tú nombraste a Agripa, el segundo libro de la filosofía oculta de Agripa es eminentemente astrología y numerología. Y a él también, si lo hubieran agarrado, lo hubieran quemado totalmente, pero pues los alemanes trataron de protegerse un poquito más, mientras que Giordano Bruno como que fue muy evidente y no huyó y pues terminaron quemándolo. Gracias. Tenemos un comentario de Connie, dice, al contrario, la leña verde tarda mucho para arder y o por sea que es eso es una más muerte lento más y más dolorosa. y es más lento y es más sufrimiento. Ok. No sé si Mueren alguien ahogados. más, perdón, alguien más que quiera participar, si no, para ir cerrando, ya estamos sobre el tiempo. ¿Yo? Hola, ¿yo puedo? Adelante. Hola, buenas noches. Quería preguntar, en nuestra organización le llamamos cosmobiología. ¿No es lo mismo? ¿Es parecido o por qué surge esa palabra? ¿Me lo pueden decir si lo saben? Si no, pues nada. Sí, claro que sí. Adelante, Fernando, por favor. Con mucho gusto. Cosmobiología abarca más que astrología. No nada más estamos estudiando la astrología o la horoscopía, sino también le damos el enfoque más profundo de cómo nos puede servir para el desarrollo humano, no nomás el desarrollo humano, la horoscopía habla del desarrollo humano, pero la cosmobiología habla el desarrollo interno para lograr entender mejor la astrología en cómo nos puede servir para que nosotros podamos crecer internamente. Lo que nos decía Memorial Sachela Javier Ferrara cuando fue nuestro gurú de colegio, hay que buscar que la cosmobiología sirva para el crecimiento interno, no para hacer dinero, no para encontrar nada más el amor u otras cosas, sino que haya un crecimiento interno. Y ahí entra la astrología esotérica, y la astrología esotérica consiste en trabajar con nuestros defectos, nuestras cuadraturas, para volverlas, deshacerlas y poder nosotros hacer una transmutación, transmutar nuestros defectos en virtudes. Entonces, por eso es cosmobiología, porque va más allá de la simple horoscopía. Si alguien más quiere colaborar, adelante. No sé, Cecilio Zulay, o si no, ya yo creo que ya quedó bastante claro. Recordarles que la próxima plática del siguiente miércoles, el día 22, va a estar a cargo de Patricia Valdés con el tema de la Navidad. Oscar Javier Hernández, adelante. Gracias. El término cosmobiología se acuñó en Alemania. El maestre de la Ferrier
aprendió de unos cosmobiólogos alemanes que tuvieron la desgracia de que desarrollaron muchas de sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eran consultados y sin embargo, como algunas respuestas que les dieron no les gustaron a los, pues meramente ahora sí que a Hitler y demás, algunos de ellos fallecieron. Uno se suicidó, no recuerdo sus nombres, el otro huyó y el otro sí lo mataron. Pero es un término que viene de Europa y del cual el maestre de la Ferrier toma base para desarrollar muchas de sus cosas. Muchas gracias, Oscar. Bien, pues entonces le pediría a Cecilio y después a Fernando y ir cerrando, y por último una reflexión a Zulay sobre el tema. Adelante, Cecilio. Bueno, también quería comentar antes, cuando yo empecé a estudiar astrología, me basé sobre un libro, que es el de Alferat. Alferat, con su libro Tratado de Astrología, pues era el único que conocía y el único que tenía en la mano. Y curiosamente me llevó hasta las progresiones. Es un libro muy sencillo, muy simple, que va desde lo más simple hasta lo más complejo, pero no tan enredado. O sea, es muy simple. Y pude entender de inmediato las progresiones sin ningún trabajo, claro, en una forma superficial. Pero fue interesante porque ese libro no sé de dónde salió, cómo lo tuve, porque nunca lo compré, pero apareció y con ese me basé y me empezó más a interesar la astrología. Cuando yo estudiaba con mi instructor, el reverendo Francisco Javier Rosas, nos decía, yo ya no les voy a dar clase, dice, a menos que ustedes den clase. Y nos puso como condición, yo era medio genial, y nos puso como condición precisamente dar clases, dice, para que ustedes vayan aprendiendo astrología. Y realmente sí, ese fue un punto muy importante. Entonces ya empecé a ver otros autores, por ejemplo, si yo hablo de astrología profunda, me voy con Dan Roger. Dan Roger es muy complejo de estudiar, pero es un autor que se mete a profundidad y se mete a lo espiritual. Entonces, claro, yo me enredo mucho con él, pero le encuentro mucha profundidad a sus obras de él. Stephen Arroyo pues maneja mucho la cuestión de las corrientes energéticas, y su base lo toma de Charles O. Cartier. Este autor, Charles O. Cartier, se basa precisamente en la base de los 4 elementos. Y Stephen Arroyo toma mucho de este autor para desarrollar a su vez la manera de cómo encauzar energéticamente una carta natal, teniendo que de base los 4 elementos. Y él dice, bueno, ¿cómo es compatible el Sol, por ejemplo, por su elemento, por ejemplo, con la Luna o con el ascendente? Y ya de entrada, pues ahí nos plantea pues algo muy interesante, precisamente que a veces pasamos por alto, que son las energías. Y bueno, pues a mí se me hace muy interesante. Todos los autores aportan algo. Y bueno, pues nada más para y ya como ir cerrando, la próxima conferencia pues es el otro miércoles, ya con eso cerramos el año. Y va a estar acá, es el simbolismo de la Navidad, muy acorde a las fechas que estamos viviendo. Y lo va a hacer con Patti, no recuerdo su apellido, Patti Valdés, ¿verdad? Patti Valdés, que yo desde que entré no le he visto dar tema, pero yo creo que sí, ya anteriormente daba, ¿verdad? Pero ella nos va a hacer el favor de darnos los temas desde el punto de vista astrológico con respecto a la Navidad. Pues muchas gracias a todos. Adelante, Fernando. Gracias. Miren, este tema es muy interesante si estudiamos un poco más profundo la historia de cada uno de los astrólogos famosos. Y por ejemplo, Nostradamus. Nostradamus fue un astrólogo famoso, pero también fue vidente, porque muchas cosas las veía, no las veía en las cartas, sino las veía en su mente, y eso hizo que pudiera hacer sus predicciones, pero también era astrólogo, ¿no? Jung, discípulo de Freud, también se metió a la astrología, no era astrólogo, era psiquiatra, psicólogo, pero
es un buen referente para la astrología, porque él habla de las polaridades y los tipos psicológicos y cómo se metió la astrología. Y hay frases de cada astrólogo. Por ejemplo, Liz Green dice que todos nacemos ya con ciertas disposiciones psicológicas y que los astros nada más nos confirman, porque todo tiene que ver con todo, nos confirman, nos indican cuáles son esas predisposiciones. A través de la observación de miles y miles de años de los primeros astrólogos, ellos hicieron sus tratados de astrología y entonces lo que trabajamos ahora, pues ellos lo tardaron miles de años en hacer esas interpretaciones. Pero el doctor Espicas de Argentina también habla de que los astros no influyen en nosotros, sino que coincide, ¿no? Hay una coincidencia entre lo que sucede con lo que está en el cielo. Y bueno, me gustaron mucho los comentarios de Fabián cuando habla más profundamente de algunos astrólogos. Sería muy interesante poder tener más información al respecto, escribir algún manualito que hable de astrólogos famosos para poder profundizar un poco más y saber cómo fue su vida y cuál es su obra y qué cosas importantes aportaron. Lo curioso es que todos los astrólogos se basaron en los astrólogos anteriores y a partir de ahí crecieron y fueron avanzando más, como es la ciencia también, que todos los científicos avanzaron de acuerdo a lo que lograron hacer los científicos anteriores. Jung hizo todo su tratado, sus manuales, a partir del conocimiento de Freud. Él ya lo encontró más fácil, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema, muy apasionante. A mí me gusta mucho leer la historia de los astrólogos. Y es muy importante que tengamos esa información en nuestra biblioteca, porque cada uno aportó. Y hay muchos astrólogos más, que no fueron tan importantes, pero que sí fueron trascendentales en sus mensajes, en fin. Y yo los invito a que cada quien aporte lo que tenga, lo que mencionó también Oscar, y bueno, todos los que comentaron de esto. Muchas gracias. Recuerdo que... Ya va, que Angelina hizo una pregunta. Bueno, recuerdo que Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, ahorita nos dará bien las fechas Francisco, tenemos el Simposio Nacional de Cosmobiología en Durango. Ya nos van a dar los precios y nos van a mandar los cursos, nos van a mandar todos los paquetes para que todos los que podamos ir vayamos a ese evento, que es precioso. Los simposios son muy bonitos, tanto en el conocimiento que adquirimos como la convivencia que tenemos y las pláticas, las conferencias, todo. Hay que ir a Durango, Semana Santa, aparte en sus fechas. Gracias. Felicidades, Zulay. Muchas gracias, Fernando. Sí, les estaremos subiendo la información en el WhatsApp de este colegio. Zulay, un último comentario. Angelina hizo una pregunta, dice: hola, buenas tardes. Mi pregunta ¿era más compleja? ¿Es más compleja, dice, la interpretación en la antigüedad o en estos tiempos? ¿Y qué respondes? Ajá, no, ahí ya le respondió Connie, le dijo que todo tiene su complejidad y que en tiempos antiguos se hacía con lo poco que se tenía y en la actualidad es con lo mucho que se tiene. ¿Pero tú qué nos dices? Lo que pasa es que en la antigüedad había una visión como fatalista de la astrología y de los planetas. Pero en la actualidad nosotros nos hemos basado en lo que decían los astrólogos de la antigüedad, y sobre esas bases se han construido y se han formulado las cosas. Entonces,
lo que me parece a mí que ha cambiado es esa interpretación fatalista por una interpretación que podría ser como de intención del crecimiento personal, como para lograr una mayor espiritualidad. Creo que por ahí van los tiros en estos tiempos. Muchas gracias, Zulay. Pues muy bonita intervención, muy bonita plática, muy bonitas láminas. Estamos a 15 segundos de que se nos acabe el tiempo. Les agradecemos todos de parte del colegio su presencia. Los esperamos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Adiós. Chao, un Pax. abrazo. Pax. Gracias. Un beso desde Zulay, un beso desde España. Gracias. Chao, Silvia. Gracias. Un abrazo, un beso. Bueno.